Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y en este vídeo vamos a hablar del Barça. Va a hacer un vídeo para hablar de la finalísima que ganamos ayer en la Cartuja, en la final espectacular que ganamos en la prórroga, con ese gran gol de Koundé en los últimos minutos de la prórroga, en el minuto 115 más o menos, que fue el gol de la victoria donde todos los culés nos volvimos locos y acabamos sin voz todos de gritar donde todo el partido. La verdad fue un partido muy tenso, mucho sufrimiento, mucha tensión, ¿no? La primera parte sí que fue más calmadita, más de control del Barça. Creo que el Madrid apenas chutó portería en la primera parte, pero todo eso cambió en la segunda. Ahora vamos a intentar analizar un poco el partido, pero la verdad es que todo cambió en la segunda parte. La verdad fue una locura, la verdad sufrí mucho. La verdad creo que el Madrid a la contra, ¿no? Y es que generó bastante peligro, Mbappé con Vinicius. Y la verdad en ese sentido pues Chesney también, uno de Vinicius que se fue bastante justa, pero que al final también iba a hacer un golazo. De hecho pensaba que entraría de Vinicius, pero al final se fue fuera. Alguna buena de Mbappé, algunas buenas llegadas del Madrid, sobre todo a la contra, pero ahí es verdad que en la segunda parte perdimos el control totalmente del partido y la verdad que fue un poco drama el partido. Además fuimos a la prórroga donde, bueno, el desgaste no puede generar factura, ¿no? Porque ya sabéis que el miércoles vamos a un partido importantísimo de las semis de Champions contra el Inter de Milán, que es un partido importante en la Champions, evidentemente con el sueño del triplete. Hoy se ha conseguido el primer paso, ¿no? La liga estamos a 4 puntos, entonces estamos bien. Y en la Champions estamos en las semifinales, por tanto, bueno, pues estamos ahí en la lucha, ¿no? Por ganar los máximos títulos posibles. Evidentemente es muy fácil hablar de tripletes, todo esto, pero hay que ir paso a paso, ¿no? Ayer casi nos quedamos sin la opción del triplete porque el Madrid pues se veía una final, ¿no? Donde yo pensaba que el Barça era superior, que lo normal era que ganara, pero bueno, ya sabemos que es un clásico, en una final de Copa, ya sabemos los recuerdos de 2010 en la Champions, que también hay en la Copa del Rey, ¿no? Que también eran los favoritos, ¿no? Con el Barça que ganó Liga y Champions. Al final, bueno, con la prórroga de Cristiano nos marcaron el 1-0 y al final acabaron ganando los de Mourinho. Y al final en 2014, ¿no? Que ahí el Madrid ya era más favorito, creo yo, ¿no? Porque esa temporada con el Tata Martino fue muy mala, pero aún así, pues bueno, con ese gol de Bartra, no recuerdo, en el 1-1 consiguió empatar y al final de todo, no sé si que fue en los minutos finales del partido, no creo que no fue prórroga, pero fue en los minutos finales, la mítica jugada de Gareth Bale, ¿no? Ahí por fuera del campo, adelantando a Marc Bartra, al final marcando ese gol de Gareth Bale. Y bueno, pues estaba claro que la tercera tenía que haber la venzuta, ¿no? Que teníamos que ganar el Barça, era un momento oportuno para ganar, ¿no? Para mantener vivo el sueño del triplete. Estamos haciendo una temporada muy buena, la Madrid, la verdad, la temporada está siendo muy mala. Pero he de decir que la verdad lo del 4-4-2 del Madrid me dejaba un poco inquieto, ¿no? Porque creo que el Madrid casi nos convenía que jugara Mbappé, pero sobre todo con los tres arriba. Yo creo que si hubiera quitado a Mbappé por Ceballos, que es lo normal que pensaba que iba a hacer Ancelotti, creo que el partido ahí hubiera sido mucho más favorable para el Barça y hubiéramos ganado más fácil, más cómodo, porque el Madrid ya hemos visto con 4-3-3 son muy agresivos en la contra, pero son muy débiles en defensa. Pero sin embargo ese 4-4-2 en rombo con Ceballos, que tampoco fue un partidazo, pero ahí empiezan ahí a tocar un poco al menos, a ser un poco más compacto en defensa. No juegan a nada igualmente, pero al menos son más compactos en defensa, no pueden salir más a la contra. Entonces ahí el Madrid es más peligroso, ¿no? Donde intenta ahí en la primera parte pues a base de golpes, de patadas, que también, bueno, no quiero hablar mucho del árbitro, pero la verdad es que el Madrid ensució mucho el partido, ¿no? Bueno, ya ni hablamos de la previa y de todo esto. Pero creo que al final el partido fue muy competido, muy intenso, la verdad. Hubo muchos golpes, ¿no? Sobre todo del Madrid, ¿no? Donde Tchouaméni hizo muchas faltas, ¿no? Muchas veces el árbitro perdonó, ¿no? Amarillas, incluso la de Tchouaméni que le hace como una tijera a Olmo, que bueno, la verdad fue una entrada muy dura, que podría haber sido perfectamente roja, para mirar roja, eso. Pero bueno, al final no se sancionó así, pero la verdad es que fue una tisora que parecía que iba a lesionar a Dani Olmo, ¿no? Además un Dani Olmo que recibió de lo lindo en la primera parte, ¿no? Si todo lo... Y fue un poco de Lewandowski, ¿no? Porque no estaba Lewandowski, que normalmente es el saco de boxeo donde siempre le golpean a él y nunca pitan falta. En esta ocasión sí que se ensayaron mucho con Dani Olmo, ¿no? Que era un jugador que no apareció mucho, pero la verdad es que con los golpes que le dieron, como para no aparecer, ¿no? La verdad fue muy duro. Pero la primera parte sí que es verdad que con Frenkie, sobre todo con Pedri, que era un poco la brújula del Barça, ¿no? Y además, pues bueno, esa gran jugada, ¿no? Primero hay que decir que bueno, hemos dicho Madrid salía con esa 4-4-2 el Madrid, pero luego el Barça salió con su mítico 4-2-3-1, 4-3-3, ¿no? Con esa variante con la alineación de siempre, ¿no? Con Chesney en portería, con Jules Koundé en banda derecha, y Gio Martínez y Pau Cubarsí en el centro de la zaga. En la banda izquierda Gerard Martín, porque no estaba Alejandro Valde, Frenkie de Jong, Pedri y Dani Olmo en el medio del campo, y en la derecha Lamine Yamal, en el centro Ferran Torres, en la banda izquierda Rapiña, ¿no? Una alineación que salía el Barça sin sorpresas, ¿no? Se especulaba un poco que puede salir Héctor Ford por la banda izquierda, ¿no? Por Gerard
Martín, pero bueno, lo demás, a lo mejor un Gavi por Dani Olmo, pero bueno, están jugando bien Dani Olmo los últimos partidos, por lo tanto, bueno, era normal que jugara Dani Olmo, creo, y bueno, al final no apareció mucho, eché un poco de menos a Dani Olmo, pero bueno, aún así está jugando bien Dani Olmo, estoy contento que no haya habido, creo que ninguna lesión del Barça, ¿no? Al final Pedri estaba con rampas y al final tuvo que salir de la prórroga porque estaba muy cansado y estaba bien ahí. Además los cambios fueron, creo que buenos en cuanto a que los que salieron, es verdad que a lo mejor Flick tardó un poco con los cambios, sobre todo en la segunda parte, porque ya se veía que el Madrid nos estaba causando problemas, ¿no? En la segunda parte habíamos perdido el control. Y al final, pues bueno, llegó el primer gol de Pedri en la primera parte, en una gran jugada, primero de Cubarsí, porque ese balón era muy peligroso, no sé de quién era, si de Bellingham o para Vinicius, que si pasaba el balón se quedaba mano a mano, porque Íñigo estaba alejado y rompía el fuera de juego por Vinicius, pero claramente para Cubarsí estuvo genial ahí con el corte, y además se la pasó muy bien a Pedri, para que Pedri hiciera con una especie de pared súper larga con Lamine, porque le pasó el espacio a Lamine Yamal, ¿no? Que aguantó la pelota. Esperó a que mucha gente del Madrid no se aclutaran alrededor de él, ¿no? Valverde, Fran García, la gente que estaba por ahí, Tchouaméni, se juntaba mucho con Lamine Yamal y llegó de segunda línea Pedri, ¿no? Que hizo un golazo espectacular, la verdad, para mí. Él dice que el gol del Sevilla, ¿no? Que sé que hizo con el inicio de Xavi, ¿no? Que fue también un golazo también para dar una victoria muy importante para el Barça en esa liga que luchamos más por ser el segundo, ¿no? Porque ya empezó muy mal con Koeman, esa era la que llegó Xavi a mitad de temporada. Y bueno, ese fue también un gol importante, pero además de que fue un golazo, también fue muy importante porque era el que abría la lata en esa final de Copa, ¿no? Donde podía haber si el Barça hacía el segundo y podíamos un poco abrir el marcador, ¿no? Pero bueno, aún así no fue así, ¿no? La segunda parte entró Mbappé, en la que estaba con molestias, ¿no? Por esa lesión que tuvo contra el Arsenal, así que entró Mbappé. Yo esperaba que fuera o quería que fuera por Ceballos, porque creo que le venía mal al Madrid ese 4-3-3, ¿no? Donde son muy fuertes en ataque, pero muy débiles en defensa, ¿no? Mantienen a Rodrigo, que no hizo un gran partido, la verdad. De hecho, no hizo nada a Rodrigo, y ya lleva una mala temporada para mí Rodrigo. Entró Mbappé, la verdad, ese 4-4-2 creo que le da más empaque al Madrid, ¿no? Y eso, pues creo que fue un rival más peligroso en la segunda parte. La verdad es que claramente yo creo que fue para el Madrid, realmente. La remontada del Madrid creo que fue justa, la verdad. El Madrid no a base de buen juego ni de gran toque, pero sí es verdad que se empezaron a salir más con el balón jugado, sobre todo buscar contras, ¿no? Con Vinicius, con Mbappé al espacio, con Bellingham ahí volando, intentando ahí. El Barça perdió mucho el control del partido. En la primera parte no habíamos tenido grandes ocasiones, pero sí habíamos tenido de Lamine, ¿no? Alguna de Ferran, el gol de Pedri, algunas buenas situaciones, ¿no? De Rapiña. Algunas buenas situaciones, pero la verdad es que no habíamos generado tampoco un asedio, un baño total al del Barça al Madrid, pero sí que teníamos el control. El Madrid apenas generó nada, y al final en la segunda parte sí que Vinicius tuvo mucho más peligroso. Mbappé también, ahí hubo bastantes jugadas donde por velocidad se ganó bastante el espacio, hasta que fue una jugada donde hizo falta Frenkie de Jong, una jugada también que podríamos decir que no estuvo del todo mal, ¿no? Porque al final era una jugada que podía ser peligrosa, donde Mbappé se plantaba mano a mano con Szczęsny. Al final Frenkie de Jong le hizo la falta, no había gente por detrás, por tanto no podía ser roja, ¿no? O bueno, podía haberlo sido, pero al final, por suerte, no pitó roja, y al final, bueno, fue solo la amarilla, ¿no? Lo cual podía ser una buena idea, pero es verdad que la falta era peligrosa, y con la mala suerte de que Mbappé batió a Szczęsny por el paro del portero, y al final, bueno, una falta muy peligrosa, eso puede pasar, y al final en una de esas contras, pues te llega el 1-1 del Madrid, ¿no? Que estaba intentando achuchar más con el balón, intentando tirar sobre todo con las contras, pero eran muy peligrosas. El Barça estaba sufriendo mucho, algunas de Vinicius, de Mbappé, ¿no? Esa que aparentemente Martín, Koundé, Szczęsny, el chute de Vinicius que se va fuera por muy poco, estaba generando mucho peligro el Madrid. Y el Barça también estaba generando peligro, porque al final el Madrid se iba muy para arriba y al final dejaba espacios, pero claro, en la primera parte tuvo algunas ocasiones y el Madrid ninguna, y en esta ocasión era el Madrid que tenía bastantes ocasiones y tú también bastantes ocasiones, pero al final estaba como más igualado, más de toma y daca, donde bueno, puede caer para los dos bandos, y siendo el Barça, ¿no? Que era el que está jugando mejor en cuanto a la temporada, en cuanto está haciendo mejor temporada, que optamos al triplete y estamos siendo, creo que lo normal es que ganara el Barça, y estamos un poco te da más que una moneda al aire donde puede caer hasta los dos bandos. Y al final es verdad que ahí en los centros, creo que en los córneres, creo que Íñigo y Cubarsí están haciendo una defensa inexpugnable, pero es verdad que en los córneres va mejor tener a Araujo, porque evidentemente somos muy bajitos, quizá tenemos gente no muy alta, ¿no? En el medio de campo tenemos a Frenkie, a Dani Olmo, a Pedri, que no son buenos en el juego aéreo. Koundé sí, pero tampoco es un súper especialista, como Araujo, que es el más solvente en cuanto al córner defensivo, ¿no? Cuando defendemos el córner, cuando es un córner en contra. Y ahí, pues bueno, Tchouaméni entró muy bien, muy solo, y la verdad, pues bueno, fue el 2-1 del Madrid, donde ahí ya
temíamos lo peor, donde ya se acabó, ¿no? El Barça estaba siendo dominada y además el Madrid ahí se iba a cerrar, ¿no? Se iba a encontrar ahí con un muro, un autobús, ¿no? Con la primera parte también fue un autobusito bastante majete de Ancelotti, pero bueno, por suerte la verdad es que en una jugada muy buena de Lamine Yamal, que había tenido buenas aproximaciones, buenos desbordes a Fran García, pues consiguió hacer un pase brutal a Ferran Torres, el tiburón, que al final consiguió regatear a Courtois, consiguió evitar a Rüdiger con el balón al espacio, al final definió muy bien, ¿no? Con esa pelota que entró no muy fuerte, pero lo suficiente para batir a Courtois, que la había regateado, y que Rüdiger no pudiera llegar a despejar el balón, y eso ponía el 2-2, ¿no? Donde ahí podíamos meter la calma, porque ahí si empiezan a los minutos finales, ahí que no marcas el gol, el Madrid se entierra y puede haber muchas dudas, y al final creo que fue casi el gol más importante de la final, porque está claro que el 2-2 fue muy importante, porque si no te vas 2-1 y el Madrid gana la final, se empieza a hacer tiempo, tira alguna contra, se empieza a cerrar los espacios, empieza a meter un autobús, y ahí se van agotando los minutos y es muy difícil a partir de remontar. Por lo tanto, clave el gol de Ferran Torres, asistencia de Lamine Yamal. Con ese tiempo, yo creo que a partir del gol del Madrid, es verdad que la segunda parte creo que fue un poco más del Madrid, pero a partir del gol del Madrid otra vez creo que fue un poco más de control del Barça. Creo que la prórroga fue del Barça, no por mucho, pero que creo que sí que fue más superior, y al final una prórroga donde vimos algunos cambios, ¿no? Donde entró Pau Víctor, que entró Eric García por Pedri, que no se sostenía más en el campo, estaba muy cansado. En una ocasión que Pedri, que siempre da los pases correctos, había una jugada en que la había recuperado no sé quién fue y le metió un pase muy bueno a Pedri Rapiña, pero que no cogió la rosca suficiente, y cuando Pedri falla un pase solo puede ser porque está cansado, ¿no? Porque no es normal que con la puntería que tiene Pedri y lo bueno que son los pases, falla un pase, ¿no? Por tanto, estaba claro que estaba muerto físicamente Pedri, que más corre siempre, y hombre, ya llega fundido a los 90 minutos, ahora para que encima tiene que jugar una prórroga. Bueno, también en Champions estamos viendo ahí en la cada siguiente temporada que estamos viendo a ver si eliminar las prórrogas, lo cual, bueno, es verdad, ya llegan fundidos los juegos a los 90 minutos, imagina si además pues haces una prórroga de 120 minutos, ¿no? En total, o sea, realmente es un poco duro para los jugadores. Es verdad que ahora se pueden hacer más cambios, ¿no? Creo que el Barça hizo como 6 o 7 cambios, ¿no? Los 5, no sé si los agotó todos o algo así, pero bueno, que hicieron muchos cambios los dos equipos. Ya se fue Vinicius, se fue mucha gente, se fue Rüdiger también, que la lió al final del partido. Y en ese momento creo que el Barça estaba siendo superior, pero es verdad que el Madrid estaba generando peligro. Es verdad que fueron los cambios muy claves, ¿no? Primero el de Fermín por Olmo, que entró muy bien. Creo que Fermín estuvo muy bien, muy incisivo. La verdad parece que casi lo hace mejor cuando el mediapunta sale de suplente que cuando sale titular, ¿no? A veces Fermín no aparece del todo, aunque lo están haciendo muy bien, ¿no? Pero a veces en ese partido, en el anterior partido que jugó, creo que Fermín no estuvo del todo fino. Hoy Dani Olmo no le he acabado de ver muy bien en la mediapunta, no acaba de aparecer mucho, aunque es un gran jugador Dani Olmo. Lo importante es que no se lesione porque tiene calidad a raudales, y al final entró Fermín, entró Gavi, que era un partido claramente para Gavi. Creo que a Gavi había que verlo mucho antes, ¿no? Porque además Frenkie tenía amarilla del gol de Mbappé, y Frenkie hizo un buen partido con el balón, ¿no? Pero bueno, lo da todo en defensa, pero al final creo que Gavi en ese empaque, ¿no? Esa garra, ese ir al suelo, cómo se pelea en defensa, eso es muy importante para el Barça, y la verdad es que es increíble con la lesión tan grave que tuvo Gavi, pues bueno, que esté el tío que se ha olvidado completamente de la lesión y está a tope ahí con el balón en los pies. Tiene muy buena calidad, pero eso todo lo que da en defensa, esa garra, ese correr todo el rato, estar ahí, además en el quite es muy bueno, quita muy bien el balón Gavi, ¿no? Es muy bueno en las entradas, ¿no? Siempre toca balón. Incluso en un penalti que pitaron a Mbappé, creo que toca balón y al final había pitado el árbitro penalti, pero era fuera del juego previo, no sé de quién fue, pero bueno, que le había quitado bien Mbappé, aunque pitaron penalti, pero creo que el VAR lo hubiera corregido, ¿no? Como hizo en el penalti de Rapiña, que para mí no era, aunque hay que decir que el penalti a Ferran sí que era, y el de la primera parte de Cubarsí también era penalti, ¿no? O sea, realmente, pero al final el que pitó fue el último, que el que no era penalti de Rapiña, y al final, pues bueno, al final correctamente lo anuló, pero vamos, ya tenía que haber entrado para pitar los penaltis, tanto de Cubarsí en la primera parte como el de Ferran en la segunda, ¿no? Que es verdad que Ferran ahí pues está haciendo aquí un poco, se está quedando sin espacio, no acaba de hacer bien la jugada, pero es verdad que Rüdiger le toca el pie y le desplaza, o sea, para mí es un penalti bastante claro del Madrid al Barça. Pero bueno, aún así no queremos hacer como ellos, no quiero hablar tanto del arbitraje, quiero hablar de lo que llega ahora, que es la jugada donde nos volvimos todos locos y empezamos a chillar todos los culés del mundo. La verdad fue una locura cómo robó en ese pase Luka Modric, Jules Koundé, fue una locura, cómo se anticipó, ¿no? Ahí Ibrahim estuvo mal, ¿no? Porque el pase no había sido muy bueno, pero creo que si Ibrahim se protege el balón y va por el balón, creo que no hubiera llegado Jules Koundé, se queda un poco dormido y Jules Koundé se anticipa muy bien al
al pase de Luka Modric a Brahim, y a partir de aquí pues el tío tenía a Lamine en la banda, pero creo que lo más lógico era que se estaban cerrando mucho entre ellos, y al final pues bueno, lo lógico era pasarla a Lamine, pero al final Koundé la robó, se fue para adelante, chutó, y la verdad es que fue un golazo espectacular de Jules Koundé, donde todos nos volvimos locos. Fue una locura, la verdad, lo viví súper intensamente aquí en casa con mi familia. Fue una locura y la verdad es que fue súper épico. A partir de aquí había que cerrar el partido, ¿no? Que no se complicara el partido. Hubo alguna ocasión así que fue que incluso nos pegaron penalti, creo que fue esa, la de Gavi, o otra que también se aproximó bastante Mbappé, y al final también fuera de juego, que también era de un jugador del Madrid, ¿no? También al final, pues bueno, alguna jugada así de Endrick, que también fuera de juego, y al final, bueno, fue la jugada donde para mí le hacen falta. Es verdad que da mucha rabia esas faltas, porque a veces también le pitan al Barça y también da rabia, ¿no? Donde estás ahí con el balón, pero es verdad que le dan la cara y al final es falta, ¿no? Y al final el espectáculo de Rudiger volviéndose loco, donde le tiran una botella al árbitro desde el banquillo, y vamos, es que si no llegan a agarrar a Rudiger, se va a pegar al árbitro. Es una locura impresentable lo de este club del Madrid, ¿no? Con todo lo que habían caldeado el partido en la previa y lo que hizo Rudiger, ¿no? Que merece una sanción ejemplar, en mi opinión. Pero bueno, al final lo importante es la victoria del Barça, ¿no? Esa gran victoria 2-3 en un partido que se haya complicado muchísimo, para que también se vea, ¿no? Que aunque el Barça está jugando muy bien, el Madrid hace una temporada muy mala, el Barça pues podía ser que era favorito para el partido, aunque en las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas, ¿no? Y al final en un clásico no hay favoritos, pues al final, bueno, es un partido que siempre, para ganar los títulos, siempre hay que sufrir, siempre hay que estar al 100%, y siempre pues hay que saber lucharlos, saber jugar con espíritu, no dejarte llevar por las emociones, intentar, aunque las cosas se pongan mal, aunque las cosas se pongan complicadas y vaya a ser a remolque, hay que seguir creyendo, y este equipo ha demostrado que tiene espíritu, que tiene competitividad, y al final, aunque las cosas se vayan mal, da la vuelta, como vimos contra el Celta, perdiendo 3-1 y remontando, contra el Atlético de Madrid también en la Copa, que se haya complicado el partido 2-0, ¿no? Y además quedaban como 20 minutos y ahí con el gol de Lewandowski, de Ferran Torres de cabeza, de Lamine y luego de Ferran, habíamos dado la vuelta. No, ese fue el de Liga, ¿no? No, el de Copa fue el del 1-0 de Ferran, ¿no? Pero aún así que se complican mucho las competiciones aunque estamos jugando muy bien, somos superiores, siempre se complican los partidos siempre son difíciles, a no ser que tengas suerte, te dan desde el principio, metes otra y ya el rival empieza a bajar los brazos, ya empiezas ahí, pues ahí puedes tener suerte, pero si no, vas a tener que sufrir, vas a tener que ser partido duro, y aunque estemos siendo superiores al Madrid la temporada, está siendo muy, muy buena temporada del Barça, por eso estamos vivos en el sueño del triplete, que no quiero hablar mucho de eso, porque hasta que eso consiga, ¿no? Así se consiga, porque no hemos hecho nada de momento, hemos ganado la Copa, la Supercopa, eso sí, pero hay que estar con los pies en el suelo, el Flip lo ha dicho, hay que celebrar hoy, pero mañana, o sea, hoy ya no, ya hay que pensar en el partido del miércoles, ¿no? O sea que bueno, tenemos días para descansar, ¿no? O sea, estamos a domingo, hay que descansar bien los jugadores, y el miércoles tenemos ya partido crucial en Montjuïc contra el Inter, y luego ya tenemos contra el Valladolid, que espera que sea hasta extendido, a ver si ahí podemos ganar haciendo más rotaciones y descansando, que también es un partido que tampoco está ganado. Siempre hay que ir con cuidado en los partidos, hay que dar siempre el 100%, ¿no? Evidentemente lo lógico es que ganemos, porque es un equipo descendido y somos el Barça, el líder, pero no podemos decir que ya hemos ganado el partido, vamos a ir de sobrados, todo eso, porque es el primer paso para perder, ¿no? Pero bueno, lo importante es la victoria del Barça hoy. La verdad es que un partido épico, brutal, ¿no? Donde nos hemos dado una alegría, ¿no? Después de tantos años de sufrimiento, de derrotas europeas, de no estar donde nosotros queríamos estar, pues de la mano de Hansi Flick, ¿no? Con el fichaje de la junta directiva de Laporta, de Deco, de Bojan, de toda la gente que ha trabajado para traer a Hansi Flick, pues hemos hecho un acierto brutal con el fichaje de Hans-Dieter Flick, el entrenador alemán, que bueno, es una locura, ¿no? El Flick no juega finales, las gana, lleva como 7 o 8 finales, en algunos sitios creo que luego 7, luego en otros 8, ¿no? Pero creo que son 7, porque el Barça oficial en Twitter dijo que había ganado 7, que había jugado 7 finales Hansi Flick en toda su trayectoria en el entrenador del Bayern y del Barça, y había ganado las 7 finales, o sea que bueno, un meritazo brutal de Hansi Flick, que ha dotado de esa personalidad a los jugadores, de ese compromiso y de esa lucha, de ese espíritu que demuestran los jugadores, que aparte de jugar bien, aparte de disfrutar, de estar ahí ofensivos, de estar ahí dándolo todo, pues aparte se ve, ¿no? Como tener ese espíritu de cuando las cosas van mal, lo luchan, lo intentan hasta el final, y al final, pues bueno, estamos recibiendo ese premio con esas remontadas que estamos teniendo que llevar a cabo. Pero bueno, evidentemente contra el Inter va a ser muy difícil, esperemos tener un buen resultado en Montjuïc, pero si no, también va a tener que sufrir, va a tener que tirar de épica, esperemos que no tener que sufrir tanto como ayer, porque la verdad es que fue un sufrimiento brutal el partido a las 10 ahí en la Cartuja, viéndolo aquí
aunque estés en casa, pues bueno, es un sufrimiento muy bestia, ¿no? Porque parecía que el Madrid con el gol de Tchouaméni faltaba poquito, y el Madrid te iba a poner un autobús, parecía el partido muy complicado, y al final creo que fue un héroe brutal Ferran Torres, ¿no? Con ese gol que fue importantísimo, ¿no? Porque casi más que el de Koundé, que al final Koundé también te evitas la prórroga y te da la victoria, ¿no? Un golazo espectacular, el mejor el de Pedri, luego el de Koundé, luego el de Ferran, pero los tres son golazos, pero bueno, es que el de Pedri fue una locura, ¿no? San Pedro, un golazo espectacular del tío que está haciendo un temporadón espectacular. Y la verdad es que yo destaco sobre todo los centrales. Creo que Pau Cubarsí y Íñigo Martínez haciendo un auténtico partidazo espectacular. Pedri bien como siempre, pero es que lo de Íñigo Martínez, lo de Pau Cubarsí, vamos, Íñigo capitán sin brazalete. Qué temporadón de Íñigo Martínez, qué locura. Pau Cubarsí con 18 años haciendo una masterclass en defensa, quitando balones con el balón jugado. Espectacular lo de Pau Cubarsí, ¿no? Ya Martín no estuvo tan fino en defensa, sí, al principio, pero con el balón en los pies le costó. Jules Koundé pues también estuvo bien en el corte y al final pues vamos, hizo el gol tan importante en la prórroga, por tanto vamos, mis 10 para Jules Koundé, que evidentemente en ese sentido sí que ha sido muy resolutivo con un gol que bueno, es de un defensa, no suele ser muy habitual que Koundé marque goles, da asistencias, pero bueno, que marque, ha hecho algún gol en la temporada, pero no es lo habitual y más desde fuera al área, pero bueno, en ese sentido robó, se vio con ganas y al final le pegó un petardazo ahí a la esquina de Courtois y consiguió batir a Thibaut Courtois, un gran portero como Thibaut Courtois, de los mejores del mundo, directamente el mejor. Así que bueno, muy, muy contento y ahora toca ir a por el próximo partido y a intentar ir a tope con el sueño del triplete, intentar hacer lo mejor posible, intentar sobre todo disfrutar, ¿no? Porque es una temporada para disfrutar, la verdad ayer también una gran alegría, ¿no? Me quedé viendo el postpartido ahí en TV3, ¿no? En Cataluña, que por suerte lo pude ver en Cataluña en TV3 y no tuve que ver por la 1 o una cosa rara donde está ahí el Rivero que es más merengón, ahí con toda su tropilla ahí. Una vergüenza, pero bueno, por suerte lo pude ver en TV3, ¿no? Con los culés de verdad y bueno, pues fue muy bonito. Con mi familia vemos el postpartido, ¿no? Con TV3, conocí con Jordi Grau y toda la gente, con los gigantes, con el Gerard Romero, toda la gente ahí que está en ese programa, que la verdad es que lo hacen bastante bien y bueno, pues un disfrute muy bien, ver la celebración del equipo, son una piña, son una gran familia, la verdad que muy contento por la victoria, hay que disfrutar de estos momentos y bueno, todos los jugadores que estén contentados ya en el Inter, pero nosotros podemos celebrar el partido de ayer, que fue súper épico y fue muy emocionante, con mucha tensión, la verdad que fue un gran partido de fútbol y aunque fue muy caldeado al principio por el día anterior del Madrid, que si no se presenta, que si cambian las árbitros, todo esto, creo que al final el partido fue muy bonito, es verdad que fue muy intenso, hubo algunas patadas muy duras, pero al final creo que fue un buen partido de fútbol, muy bonito, muy emocionante, y al final lo importante es que ganó el Barça. Así que bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy, ¿no? Si os ha gustado el vídeo, podéis hacer like y suscribiros, que me apoya muchísimo. Podéis dejar en comentarios con qué os quedáis, ¿no? Más las sensaciones que os habéis quedado con el partidazo de ayer, ¿no? De la tensión, ¿no? De la emoción, de lo que vivisteis, cómo os sentisteis con el gol de Jules Koundé, ¿no? También qué os pareció el mejor del partido, pues la verdad es que fue un partido muy coral, ¿no? La verdad, con Frenkie lo hizo muy bien, Pedri lo hizo muy bien, Lamine hizo las 2 asistencias, la Piña no estuvo tan bien, Ferran hizo el gol tan importante, Jules Koundé fue el gol que al final eso le da muchos puntos, pero para mí la línea defensiva, ¿no? De Íñigo Martínez y Pau Cubarsí para mí fueron los mejores del partido, la verdad. Fue un auténtico partidazo, brutal. Y la verdad, bueno, Pedri al final siempre destaca porque es un auténtico baluarte con el balón en los pies, ¿no? Además hace muchos kilómetros en defensa, como siempre digo, pero con el balón en los pies además hizo un golazo espectacular en la primera parte, en el 1-0 que abría la lata, espectacular, además de repartir el balón, esconderlo, ¿no? Organizar el equipo, pasarla a Dani Olmo, a Frenkie, a los extremos, todo esto además te llega a esa segunda línea y te mete un auténtico golazo, ¿no? Demostrando que también tiene gol y bueno, pues esperando una gran temporada de Pedri, a ver si cómo se cierra la temporada tanto para el Canario como para el Barça. Así que bueno, ya llegó el hijo para hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.